Finlandia, Dinamarca, Islandia. Todo el mundo sabe que estos son los países más felices del mundo. Pero, ¿y si te dijera que una dictadura de Centroamérica, un país casi olvidado en el mapa y un territorio que mucha gente ni siquiera sabe pronunciar, se sitúan por delante de Italia, Francia y España en lo que a felicidad se refiere? Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer los países pobres que son sorprendentemente felices. Cada año, la ONU publica el Informe Mundial sobre la Felicidad, y su lógica es curiosa. Los investigadores piden a cada persona que imagine una escalera. Arriba está la mejor vida que podría tener. Abajo, la peor. Luego viene la pregunta: ¿en qué peldaño crees que estás hoy? Cuando sale el ranking de 2025, la cima no sorprende a nadie. Finlandia en primer lugar, Dinamarca en segundo, Islandia, Suecia y los Países Bajos justo detrás. Países ricos, organizados, estables. Es decir, no faltan motivos para la felicidad. Lo extraño empieza cuando, en medio de la misma lista, aparecen países mucho más pobres, países con una estructura frágil, e incluso países gobernados por regímenes autoritarios. ¿Cómo es posible? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Número 10. Tailandia. Tailandia es conocida como la tierra de las sonrisas, y, al menos en este caso, parece que eso va mucho más allá de la propaganda turística. En el ranking de felicidad de 2025, el país apareció por delante de Japón y Corea del Sur, dos gigantes económicos de Asia, dos países mucho más ricos. Entonces, ¿por qué Tailandia, con mucho menos dinero, sigue consiguiendo que tanta gente sienta que la vida va mejor? Parte de la respuesta está en la forma en que el país ve el día a día. Casi toda la población profesa el budismo. Y dentro de la cultura tailandesa existe una idea llamada Sanuk. Es la noción de que incluso las obligaciones de la vida deben tener algo de placer, algo de ligereza, algo de alegría. No basta con cumplir una tarea. La vida hay que vivirla con cierto gusto. También está el Mai Pen Rai, una expresión muy común por allí. Es esa actitud de no desgastarse en vano, de no dejar que ningún problema te robe la paz. Y eso ayuda a comprender bastante bien la mentalidad tailandesa. En abril, por ejemplo, se celebra el Songkran, el Año Nuevo tailandés. Durante días, las calles se convierten en una enorme batalla de agua. Gente mojándose, riendo, celebrando juntos. Puede parecer solo una fiesta caótica, pero también dice mucho de un país que ha aprendido a preservar el placer, la convivencia y la ligereza en medio de la rutina. Y quizás sea precisamente eso lo que revela este ascenso en la clasificación. Número 9. Guatemala. Guatemala es uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. Más de la mitad de la población vive en la pobreza. Y, aún así, el país aparece por delante de lugares mucho más ricos en el ranking de la felicidad. Sobre el papel, esto parece no tener sentido. Pero Guatemala ayuda a explicar un fenómeno que intriga a los investigadores desde hace años: la llamada paradoja de la felicidad latinoamericana. Países con bajos ingresos, muchos problemas estructurales, y aún así, con gente que valora su propia vida de forma más positiva de lo que sugeriría la lógica económica. En el caso de Guatemala, parte de esa explicación parece estar en la forma en que se mantiene la vida colectiva. A pesar de la pobreza, la desigualdad y el abandono del Estado, mucha gente sigue creciendo rodeada de familia, comunidad, tradición y vínculos locales muy fuertes. Y hay otro punto importante en todo esto:
La felicidad no depende solo de lo que la persona tiene, también depende de la comparación que hace. Mucha gente no mide su propia vida comparándose con un europeo rico. La mide mirando su propia historia, la vida que tuvieron sus padres, el barrio donde creció y lo que la familia ha logrado construir a lo largo del tiempo. Y eso cambia mucho la forma en que se percibe la vida. El Banco Interamericano de Desarrollo ya ha llamado la atención sobre un dato curioso. Las poblaciones indígenas de Guatemala, a pesar de ser más pobres, a menudo expresan una satisfacción con la vida igual o incluso mayor que los grupos con ingresos más altos. Es decir, no es una felicidad que nazca de la riqueza, es una felicidad que parece provenir de los vínculos, la identidad y la continuidad. Relativa, tal vez, pero no por eso menos real. Número 8. El Salvador. Durante mucho tiempo, El Salvador fue casi sinónimo de miedo. Las pandillas controlaban barrios enteros, extorsionaban a los comerciantes, reclutaban a niños y convertían la vida cotidiana en una tensión permanente. En ciertos periodos, salir de casa, cruzar la calle equivocada o estar en el lugar equivocado podía ser suficiente para perder la vida. Pero ese panorama empezó a cambiar. En 2025, El Salvador se situó por delante de España en el ranking de felicidad. Y eso llama la atención porque, hasta hace poco, parecía imposible imaginar al país en una posición así. El gran cambio se produjo a partir de 2022, cuando el gobierno de Nayib Bukele lanzó una ofensiva masiva contra la delincuencia. Se produjeron detenciones masivas, la construcción de megacárceles y un debilitamiento acelerado de las maras, las pandillas que durante años dominaron el territorio. Los homicidios se desplomaron. Por supuesto, este proceso está rodeado de controversia. Las organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones sin pruebas, abusos y condiciones inhumanas. Por eso, no se puede tratar la historia como si fuera sencilla. Pero el ranking de la felicidad no mide la calidad democrática ni la teoría política. Mide cómo se siente la persona con respecto a su propia vida. Y para una población que pasó años viviendo bajo la extorsión, las amenazas y el miedo constante, la sensación de poder finalmente caminar por la calle con menos terror pesa mucho. Número 7. Nicaragua. Quizá ningún país de esta lista cause tanto malestar como Nicaragua, porque aquí no hay mucho margen para florituras. Nicaragua es una dictadura. Daniel Ortega y Rosario Murillo concentran el poder desde hace años. Reprimen a los opositores, cierran organizaciones, persiguen a los religiosos, retiran la nacionalidad a los disidentes y empujan a parte de la población al exilio. Y aún así, el país aparece por delante de naciones de la Unión Europea en el ranking de felicidad. Ahí es donde entra la paradoja, porque el informe no pregunta si el país es libre, democrático o institucionalmente sano. Pregunta cómo ve la persona su propia vida, en qué peldaño siente que se encuentra, y eso cambia bastante la lectura. Nicaragua pasó por décadas de dictadura bajo la familia Somoza. Luego vinieron la guerra civil, la hiperinflación, el colapso económico y una inestabilidad brutal. Para mucha gente que creció comparando el presente con ese pasado, el hoy puede parecer menos malo de lo que parecería para alguien que lo mira desde fuera. Por supuesto, eso no significa que la situación en Nicaragua sea buena. El salario mínimo es bajo, la represión es real, la educación se enfrenta a graves problemas y una parte importante de la población se ha marchado. Pero quizá la clasificación esté captando precisamente la percepción de quienes se quedaron. Gente que compara el panorama actual con el caos que ya vivió antes. Número 6. Vietnam.
En 2020, Vietnam ocupaba uno de los últimos puestos en la clasificación de la felicidad. 5 años después, había subido 37 posiciones. Fue uno de los mayores avances de todo el informe. Y esto llama la atención porque el país sigue estando lejos del nivel de ingresos de sus vecinos más ricos, de Asia Oriental. Aún así, aparece por delante de Japón y Corea del Sur. Entonces, ¿qué explica este ascenso? Parte de la respuesta pasa por una palabra importante en la historia reciente del país, Doi Moi, que en vietnamita significa renovación. Fue el nombre que se le dio al proceso de apertura económica iniciado en los años 80, cuando Vietnam comenzó a salir de un modelo más cerrado y entró en un ciclo de crecimiento consistente. Para una población que ha vivido la guerra, la destrucción y la pobreza extrema, las mejoras concretas tienen un gran peso. Cuando la vida realmente avanza, eso no se limita a los indicadores. Se convierte en una sensación de progreso. Pero no es solo economía. Vietnam sigue conservando una vida familiar muy fuerte. En muchos hogares, abuelos, padres e hijos siguen estando cerca. Y eso crea una red de apoyo cotidiano que influye mucho en la forma en que se percibe la vida. También está el Tet, el Año Nuevo Lunar vietnamita. En esa época, el país prácticamente se detiene. Las familias se reencuentran, las ciudades cambian de ritmo y la idea de colectividad se hace aún más visible. Al final, Vietnam no solo transmite la sensación de que la vida ha mejorado, transmite la idea de que mucha gente está progresando junta, y eso genera una satisfacción muy poderosa. Número 5. Kazajistán. Kazajistán es un país inmenso, una enorme franja de estepas, desiertos y montañas en el corazón de Asia Central. Es también la economía más fuerte de la región, impulsada principalmente por el petróleo y los minerales. Pero lo que llama la atención aquí no es solo la renta. Lo que llama la atención es que el país aparece muy por encima de lo que el dinero, por sí solo, explicaría en el ranking de la felicidad. Y aquí entra un punto importante del informe, la llamada benevolencia informal. Parece un término complicado, pero la idea es sencilla. No estamos hablando de ayuda institucional, de ONG o de campañas públicas. Estamos hablando de cosas del día a día. Cuidar del vecino, compartir lo que se tiene, estar presente cuando alguien lo necesita. En Kazajistán, este tipo de vínculo se manifiesta con fuerza, y esto tiene mucho que ver con la historia del país. Durante siglos, la supervivencia kazaja dependió del colectivo, de la tribu, de la comunidad y del apoyo mutuo. En regiones aisladas, con un clima duro y distancias inmensas, vivir solo nunca fue una opción muy segura. Esa herencia no desapareció con la modernización, solo cambió de forma. Las ciudades crecieron, la economía cambió, el modo de vida se transformó. Pero ciertas relaciones han seguido cargando con esa lógica de cuidado cercano, y quizás sea precisamente eso lo que hace que este país sea tan interesante. Número 4. Kosovo. Kosovo es uno de los casos más impresionantes de esta lista. Es un territorio pequeño, pobre, y cuya independencia aún hoy no está plenamente reconocida por todo el mundo, y que, aún así, aparece por delante de países como Italia, España y Francia en el ranking de felicidad. Para entenderlo, hay que dejar de lado por un momento la idea de la felicidad como comodidad material. En el caso de Kosovo, la felicidad también tiene mucho que ver con la supervivencia histórica. A finales de los años 80, Serbia retiró la autonomía a la región. Se produjeron despidos, represión, el cierre de escuelas en albanés y la imposición del serbio como lengua oficial. La mayoría albanesa
resistió como pudo. Luego vino la guerra. En 1999, la OTAN bombardeó objetivos serbios durante 78 días, hasta la declaración de independencia. Hasta hoy, la situación sigue sin resolverse. El territorio tiene gobierno, controla su propio espacio y funciona como país, pero sigue sin tener un puesto en la ONU y sin reconocimiento universal. Aún así, cuando la gente de allí evalúa su propia vida, las notas son altas. Y tal vez eso revele un tipo de felicidad que los países estables hace tiempo que casi han olvidado cómo es. La felicidad de quienes han pasado por la violencia, el olvido y la incertidumbre, pero aún así han logrado mantenerse en pie. Número 3. Belice. Es un país pequeño, encajonado entre México y Guatemala, con menos de 400.000 habitantes y poca relevancia en el debate internacional. De hecho, mucha gente apenas recuerda que existe. Pero en el ranking de la felicidad, Belice decidió aparecer, y aparecer con fuerza. El país pasó años fuera de la lista. Cuando volvió, lo hizo en lo más alto. Y el detalle más curioso, ni siquiera está en la clasificación general, sino en uno de los criterios del informe. Belice quedó en primer lugar del mundo, en libertad percibida. Es decir, cuando se pregunta a las personas si sienten que tienen libertad para tomar decisiones importantes sobre su propia vida, la respuesta allí es más positiva que en cualquier otro país analizado. Y eso pesa mucho más de lo que parece. Porque una cosa es vivir en un país más rico. Otra es sentir que tu vida sigue estando en tus manos. Quizá Belice no ofrezca el confort material de los países más desarrollados, pero parece ofrecer algo que muchas sociedades ricas han ido perdiendo por el camino: la sensación de autonomía, de espacio, de control sobre el propio rumbo. También ayuda el hecho de que sea un país pequeño, con una mezcla cultural muy particular. Influencias afrocaribeñas, mayas, garífunas, mestizas y británicas conviven en el mismo territorio, creando una identidad diversa, pero relativamente cercana. Belice entra en esta lista por eso, no porque se haya hecho rico, sino porque mucha gente allí todavía siente que vive su propia vida, y no solo corre tras ella. Número 2. México. Durante mucho tiempo, México quedó fuera del grupo de los 10 países más felices del mundo. Luego llegó el ranking de 2025 y colocó al país en lo más alto. Y esto llama la atención por una sencilla razón. México no es un país rico, según los estándares de las grandes potencias. El PIB per cápita mexicano es mucho menor que el de Estados Unidos y de gran parte de Europa Occidental. Aún así, los mexicanos expresan un nivel de satisfacción con la vida sorprendentemente alto. Entonces, ¿qué explica esto? Parte de la respuesta parece estar en la forma en que la vida social sigue funcionando allí. Mientras que en muchos países ricos, la rutina se ha ido volviendo más individual, en México la familia sigue ocupando un lugar central. Abuelos, padres, hijos y nietos siguen estando más unidos. La casa sigue llena. La mesa sigue siendo un lugar de encuentro. Eso pesa más de lo que parece, porque comer juntos no es solo una costumbre, es apoyo, es presencia, es convivencia real en el día a día. También está el Día de los Muertos, reconocido por la UNESCO, una tradición que transforma la memoria en un vínculo vivo. Y está la propia gastronomía mexicana, también reconocida por la UNESCO, porque allí la comida no es solo alimento, es identidad, encuentro y comunidad. En un mundo en el que tanta gente tiene comodidades, pero vive aislada, México acaba recordándonos algo muy básico. El dinero ayuda mucho, pero una vida rodeada de vínculos también cuenta a la hora de decir:
si parece buena o no. A veces, la felicidad vive en una casa ruidosa, llena de gente y con comida en la mesa. Número 1. Costa Rica. Si hay un país que resume bien esta lista, ese es Costa Rica. Costa Rica ocupa el 6º lugar en el ranking mundial de felicidad de 2025, por delante de Israel, por delante de Luxemburgo, por delante de más de 19 países europeos. Y esto resulta aún más impresionante cuando se tiene en cuenta el dinero. En Noruega, que aparece justo por debajo en el ranking, el PIB per cápita supera los $100.000 al año. En Costa Rica ronda los 25.000. Es decir, la diferencia económica es enorme. Entonces, ¿cómo es posible que un país con mucho menos dinero consiga situarse tan arriba en una lista como esta? Para entenderlo, hay que remontarse a diciembre de 1948. Costa Rica acababa de salir de una guerra civil breve, pero sangrienta. Fueron 44 días de conflicto y más de 2.000 muertos. Fue en ese contexto cuando el nuevo presidente, José Figueres Ferrer, entró en un cuartel de San José con un martillo en la mano y derribó una pared. El gesto era simbólico. La decisión, no. Costa Rica estaba aboliendo el ejército. Y lo abolió de verdad. Hasta hoy, la Constitución del país prohíbe las Fuerzas Armadas permanentes. El dinero que podría destinarse a cuarteles, armas y tropas se destinó a otras áreas: educación, salud, inversión social. En las décadas siguientes, esto ayudó a construir un país más estable, con una alta esperanza de vida y una calidad de vida muy superior a lo que los ingresos por sí solos harían imaginar. Pero los costarricenses probablemente resumirían todo esto de otra manera: pura vida. Más que una expresión, esto se convirtió en una filosofía, una forma de vivir con menos prisas, valorar el presente y no convertir la vida en una carrera sin fin. Al final, quizás sea esto lo que Costa Rica muestra también. Hay países que se han hecho ricos sin aprender a vivir bien. Costa Rica intentó hacer lo contrario. Al fin y al cabo, esta clasificación no demuestra que el dinero no importe. Sí que importa, pero muestra que no siempre es sinónimo de felicidad. Ahora cuéntanoslo en los comentarios. ¿Cuál te ha sorprendido? Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a Bello Mundo y activa la campana para no perderte los próximos. Hasta la próxima.